Alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Estaba orando al Señor en esas búsquedas desesperantes que constantemente tengo. Cuando termino de predicar, como hoy, un día jueves, descanso, voy a mi oficina al terminar de predicar. Y por unos minutos vuelvo a mi naturaleza humana. Descanso, me voy a casa. Y generalmente, no siempre, pero generalmente descanso esa noche. Pero siempre, el siguiente día, a primera hora, ya estoy con una carga, como usted no tiene una idea, una carga sobre mis hombros. Buscando la presencia de Dios, consultándole a Dios, ¿qué palabra, papá, viene ahora? Cuando predico el martes, ya el miércoles por la mañana yo le estoy diciendo al Señor, ¿qué palabra, papá, para el jueves? Cuando predico el jueves, ya el viernes por la mañana yo estoy diciéndole al Señor, ¿qué palabra para el domingo, Señor? Este sábado tenemos ayuno, todo el equipo que vamos a servir al retiro Inquebrantables 2023. Vamos a estar aquí en ayuno y en oración, en súplica, en búsqueda, en humillación delante del Señor desde las 8 de la mañana. Y entonces le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué palabra usted tiene para su pueblo el día jueves? El Señor me dijo una palabra, el Señor me dio una palabra, la escuché aquí. El Señor me dijo, fortaleza. Fortaleza. Por un momento escudriñé, busqué. En ese momento de escudriñar la palabra y de buscar, el Señor me mostró otra palabra que tenía guardada por ahí, que no la he predicado, que se llama vínculos que roban sueños. ¿Cómo se llama? Vínculos que roban sueños. Esto trata de amistades erróneas, satánicas, y vínculos del alma que nosotros tenemos con mejores amigos o amigos de confianza, que Satanás está usando para que nos contaminen, y esa contaminación y esa amistad nos está robando los sueños. Pero ese es otro mensaje. Y entonces yo dije, wow, Señor, este mensaje está bueno. Y el Señor me dijo, no es mañana, eso fue anoche. El Señor me dijo, fortaleza. Yo dije, Señor, pero qué tan débiles están mis hijos espirituales. Y a lo mejor yo no conozco tu condición ni tu situación, pero Dios sí la conoce.
Así que cuando Dios habla, el pueblo recibe. Entonces el Señor me dio este es un poderoso mensaje que tiene la naturaleza de una vigilia. Gracias. Si usted no ha cenado, sorry for you. Después vemos qué comemos. Pero ahorita comenzamos la vigilia. Y este mensaje yo lo titulé, el Señor me dijo que lo titulara El Código. Diga conmigo, el Código. ¿Cuántos están listos para anotar? El Código de restitución. Y es que Dios me dijo que te dijera que estás a pocas horas. Gracias. Gracias a los 2, 3 locos con los que voy a comenzar a hablar ahora. Estás a pocas horas, estás a pocos días de ser sorprendido. Mira que el Señor te va a sorprender. Y el Señor me dijo, ve y lee Joel capítulo 2 versículo 25 al 32. Lee la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor me llevó a esa palabra profética. Antes de leer la palabra profética, yo quiero contextualizarle el tiempo en el que Dios habla al profeta, considerado profeta menor, pero uno de los profetas más impactantes que yo he podido leer en la Escritura, el profeta Joel. El pueblo de Israel es un pueblo rebelde. Diga conmigo, rebelde. Es un pueblo desobediente. Es un pueblo que constantemente está haciendo alianzas con lo pagano. Es un pueblo que constantemente se está yendo en pos de las mujeres paganas, en pos de los baales, en pos de las diosas paganas y de los templos paganos, haciendo lo malo en contra de Dios. Aunque Dios los quiere tener en el templo, dándoles, instruyéndolos, amándolos, cubriéndolos, pero ellos son unos rebeldes. Entonces Dios tiene que tratar con ellos duramente, y Dios usa un ejército para tratar con ellos. Y Dios les manda unas poderosas plagas. Dios les manda poderosas plagas que los hacen pedazos, que los consumen, que los introducen en hambre, en desesperación. Y esas plagas hacen que el pueblo de Israel sufra grandemente. Y cuando ya están sufriendo, pasando por una dificultad terrible, un hambre terrible, una necesidad terrible, y están en medio de ese proceso difícil, claman a Dios y hacen 3 cosas poderosas para que Dios vuelva a su rostro. Dice la Biblia que se humillan y piden perdón, oran y ayunan. 3 cosas poderosas. No he comenzado a predicar. 3 cosas poderosas que hacen que el rostro de Dios se vuelva otra vez a nosotros. Gracias por los que están anotando. 3 cosas poderosas que hacen que las plagas retrocedan. 3 cosas poderosas que hacen que el ejército del infierno, el ejército incluso mandado por Dios para que carcoma ese orgullo, esa rebeldía, retroceda. Y es que se arrepienten y se humillan, comienzan una temporada de oración y una temporada de ayuno. Y entonces, diga conmigo, y entonces, dígalo fuerte, y entonces el rostro de Dios vuelve a sus hijos y Dios trae respuesta. Y la respuesta de Dios es: el Señor le dijo al pueblo de Israel, les devolveré. Y esto es algo poderoso, esto es algo que a mí me hace emocionarme. Yo la tomo esta palabra para mí.
les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, del saltamontes, de la longosta y de la oruga. Diga conmigo, de las plagas. Fui yo, dice el Señor. Escucha esto, porque nunca te saliste de las manos de Dios. Nunca apaga esa luz. Nunca te saliste del propósito de Dios. ¿Alguien me está entendiendo esto? Nunca fue que el enemigo hizo contigo lo que él quería hacer, así a su antojo. No, siempre Dios tuvo el control. Entonces dice el Señor, fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Y si fue Dios el que mandó a que pasara por el proceso difícil, Él siempre tuvo el control. Y dice el versículo siguiente, volverás a tener toda la comida que desees. Voltea a tu vecino y dile, esto se está poniendo bueno. Volverás a tener toda la comida que tú desees comer. No va, en otras palabras, no vas a estar limitado. No vas a estar deseando algo pero sin poder comprarlo. No, lo comprarás. Gracias. Y entonces alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Diga conmigo, nunca más serán avergonzados. Qué hermoso, ¿no? Entonces sabrán que yo estoy en medio de ustedes. Yo habito en sus casas. Yo habito en su familia. Yo habito en su congregación. Y que yo soy el Señor su Dios, que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. En 2 versículos Dios recalca esto, porque el pueblo de Israel, después de ser un pueblo victorioso, grande, poderoso, pasó por tiempo de vergüenza. Y esto es algo duro. Y esto es algo en lo que me quiero detener unos segundos. Hay gente a la que Dios bendijo grandemente. Hay familias, hay matrimonios a los que Dios en un tiempo le dio grosura y les dio hasta que sobrase y hasta que abundase. Y Dios fue quien estuvo con ellos, y cada victoria financiera y todo tipo de victoria que obtuvieron fue porque Dios se las mandó. Pero en algún momento de esa gran bonanza le fallaron a Dios. Y por amor, escúcheme esto, porque el mensaje tiene mucha riqueza. Por amor, el Señor decidió mandar un ejército, el cual trajera desierto fuerte y que barriera con toda esa abundancia. En medio de toda aquella angustia, nunca Dios permitió que les faltara alimento a la mesa. Simplemente Dios ha estado tratando el orgullo, el carácter, el corazón. Y te lleva el Señor a lo sumo, para que entiendas que todo lo que un día tuviste
debes de bien administrarlo y siempre cuidarlo y agradecer a Dios, que es el único que ha sido tu proveedor. Hay procesos por los que los cristianos pasamos. Hay procesos duros por desobediencia. Hay procesos que pasamos que no entendemos por qué. Sin embargo, ya sean procesos por los que estamos conscientes de que somos nosotros los que hemos fallado, y sean procesos en los que estamos conscientes, en los que no sabemos la respuesta, porque hay veces pasamos por procesos en los que nosotros muchas veces de manera errónea decimos ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y en qué fallé? Porque a veces no hay respuesta a eso. A veces las respuestas las tenemos y sabemos que somos nosotros los burros. Casi siempre la respuesta la tenemos y sabemos que fuimos nosotros los que cometimos el error. Pero a veces también vienen procesos en los que nosotros estamos como en el limbo, estamos como sin saber qué ondas. Y comenzamos muchas veces a pecar con nuestra boca en vez de callar y esperar en Dios. Todo esto que yo le acabo de decir me llevó a una historia bíblica. Me llevó a un relato extraordinario en la Escritura, específicamente en el libro de Job. Capítulo 1, versículo 9 al 12 de Job. Dice la palabra del Señor. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso Job teme de balde a Dios? Hay una conversación entre Satanás y el diablo, Satanás y Dios. Dios está en su trono. Satanás viene de rondar la tierra. Anduvo por Soya, anduvo por altos de allá por, díganme, ¿a dónde viven ustedes? Santa Anita, Altavista, Soyapango, La Escalón, la Centroamérica, La Cima. Entonces Satanás andaba oliéndolo a usted y viendo lo que usted estaba haciendo. Llega donde el Señor y quien comienza la plática es Dios. Escuche esto. ¿De dónde vienes? Ahí vengo de ver a esos de la Frater. Solo de gritones se la pican. Se la pican de adoradores y de gritones y de exagerados pero ahí estoy armándoles una trampa. Pero yo te quiero hablar de otra persona en este momento, porque a mis hijos no me los toques. Yo quiero hablarte de Job. ¿Has considerado a mi siervo? Dice, escuche esto porque esto me impacta. Dice Dios: ¿has considerado a mi siervo Job? De casualidad, en esa vuelta que andabas dando, ¿no lo vistes? Que es un hombre recto, apartado del mal, temeroso, íntegro. Entonces Satanás le responde fuerte y le dice: pero si lo tenés rico, bendecido, tiene mujer, tiene hijos, tiene hacienda, tiene camellos, tiene carros, tiene casas, tiene mansiones, viajes por el mundo, es el hombre más rico de toda la región. Me atrevería a decirte que quizás es el hombre más rico sobre la faz de la tierra en este momento. ¿Acaso no te ama? ¿Por algo es de balde que te ame? El Señor se trae algo entre manos y tiene todo fríamente calculado.
Al Señor no se le escapa un detalle. El Señor dice, y dice el Señor, ¿no le has tú cercado a Él, a su casa? Le dice el diablo al Señor, ¿acaso tú no lo has cercado? Imagínense cómo nos tiene Dios a nosotros. No puede ningún demonio tocarte porque hay un cerco a tu alrededor. Alguien tiene que decir amén a eso. Esta es la condición nuestra, día a día. Dice, ¿acaso tú no lo tienes cercado? Hay ángeles y arcángeles alrededor de él. ¿Cómo quieres que lo toque? ¿Cómo quieres que me acerque a él si no puedo? De kilómetros no puedo acercarme a él. Está la espada tuya ahí. No puedo ni acercarme ni a su casa. No puedo ni tocar todo lo que él tiene a su alrededor. Para que usted vea que hasta la vecina malgeniada que usted tiene alcanza bendición y cobertura por usted. Dice, ¿acaso el trabajo de sus manos tú no has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra? Y dice el versículo 11, mas extiende ahora tu mano. En otras palabras, Satanás le dice a Dios, dame la autorización. Cuando Dios extiende tu mano, extiende su mano es, dale viaje, dale mecha. ¿Me está entendiendo esto? Mientras Dios no da la autorización, a ti no te tocan ni un pelo. Ni un pelo. Así que a partir de ahora el clamor suyo, no dé autorización, Señor. No levante sus manos, Padre. Manténgame. Amén. Más le dice Satanás, dame el aval, dame el visto bueno, dame luz verde, por favor, dame luz verde. Y permite que le sea tocado todo lo que tiene. Y vas a ver, le dice Satanás, y verás si él no blasfema en contra de ti. En otras palabras, y verás si él no se queja, y verás si él no abre su boca y comienza a culpar al pastor, a la iglesia, a ti, a los ángeles, y comienza a hablar pura bobería. Diga conmigo, el Señor tiene todo fríamente calculado. Versículo 12. Y entonces Dios le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene Job a partir de este momento está en tu mano. Yo puedo ver la cola de Satanás haciéndole de felicidad. No sé si usted me está entendiendo eso. Como cuando los chuchos le hacen así. Satanás comienza a emocionarse de una manera y dice, toca todo lo que tiene solamente. Y esto es, mire qué lindo es esto. No sé si usted lo ha leído y lo ha comprendido. Solamente no te atrevas a poner mano sobre él. Y dice la palabra del Señor, y salió Satanás. No ocupó dos veces, no pidió explicación, no pidió interpretación, no le dijo, repetime que no entendí. No, él entendió. Y corrió Satanás a hacer lo que le gusta hacer: robar, matar y destruir. Muchas veces hemos escuchado hablar de Job. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes sobre Job? Grandes mensajes, grandes prédicas. Pero te has puesto a pensar por un momento lo que Job comenzó a vivir a partir de este relato. Te has puesto a pensar que toda la vida de Job era felicidad, era alegría, era gozo, y a partir de este momento, teniendo sus orejas heladas,
y sin tener vela en ningún entierro, la vida de Job toma un giro desastroso. Y es importante destacar algo, y es que a lo largo de su vida Job había logrado mucho. Job era riquísimo, financieramente hablando, económicamente hablando, en posesiones, en tierras, en propiedades, en dinero, en oro, en todo. Pero no solo eso, Job también era un hombre de prestigio, tenía un nombre, era un hombre de poder, era un hombre de posición. Pero no solo eso, Job gozaba de buena salud, él y toda su familia. Recuérdese que Job estaba cercado por Dios. Y para ponerle la cereza al pastel, Job era feliz. Todo esto que yo le acabo de describir, riquezas, prestigio, salud, felicidad, cobertura, es posible alcanzarlo cuando se ama a Dios con integridad. No vine a hablarte de perfección, sino de ser íntegro, que son dos cosas muy diferentes. Porque el íntegro es honesto, es transparente, reconoce sus faltas siempre, siempre está en contacto con su Dios, hay transparencia. Es un hombre que lo que habla lo vive. ¿Me está entendiendo esto? Pero hay un montón de cristianos religiosos, pero no cristianos, que Isaías los describe. Esta es parte de la serie religiosos, pero no cristianos. Isaías los describe en el capítulo 5, versículo 20 de Isaías. Dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Diga conmigo, ese es el primer ay. Dígalo, ese es el primer ay. Hay un segundo ay. Dice: ay de los sabios en sus propios ojos, en su propia opinión. Dentro de la iglesia hay sabiondos. Voltea a su vecino y dile: cómo Dios te conoce. Hay de los sabiondos, que solo ellos tienen la razón, que nunca escuchan consejos, que nunca entienden la corrección, que nunca toman la palabra para ellos. Toda la vida están diciendo: esta palabra era para fulano, esta palabra era para sutano, esta palabra era para mengano, pero esta palabra era para ti, remachada. Hay de los sabiondos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Dice, diga conmigo, el segundo hay. Pero hay un tercer hay. Hay de los que son valientes para beber vino y emborracharse, hombres fuertes para mezclar bebidas, son hasta bartenderes. Voltea al otro vecino y dice: ya ves, para vos también. Los que dan por justo al impío por cohecho o por corrupción, y al justo quitan la justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra. Abominar la palabra, ver de menos la palabra. ¿Me está entendiendo esto? Terrible. Mas los íntegros, o a los íntegros, todo les sale bien.
Estos son los que están dentro de la iglesia, pero están con un pie adentro y un pie afuera, diciéndole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero los íntegros, diga conmigo los íntegros, Dios los describe en un salmos que mi mamá me enseñó cuando yo tenía como 10, 12 años. Y que me lo aprendí de rodillas, hincado bajo el sol. Porque un día mi mamá me castigó y me dijo: hínquese ahí en esa grada, una grada donde daba el sol. Me puso una Biblia en la mano y me dijo: apréndase este salmo, no se levanta de ahí hasta que se pueda todo el salmo. Y ese día me aprendí el Salmos capítulo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor, pastor? Un burlador. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquellos que acabamos de leer, los del ay, 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 esos eran los que menosprecian la palabra. Pero este bienaventurado es el que se deleita en la. Mire, a mí me encanta ver gente que se deleita en la palabra. Sí, me da carroña y me jalo los pelos con aquellos que vienen a la iglesia a ver de menos la palabra. Uno lo puede ver, el pastor sabe quién está comiendo la palabra y quién está en otro espíritu totalmente. Hasta los demonios salen a relucir. Sí, hay gente escuchando la palabra y retando la palabra. Endemoniados. Voltea a ver y analice a su vecino, por favor, analícelo. Ahí está el diablo, ahí está el diablo, ahí está el diablo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita. ¿Cómo? La gente viene a la iglesia, se deleita con la palabra y se va a rumear la palabra en su casa. Y se va a rumear la palabra en la mañana cuando se levanta, la vuelve a poner. No sé si usted me entendió eso. Dice: será este hombre y esta mujer, diga conmigo cómo la Biblia me está describiendo. Será como árbol plantado. ¿Cómo será? No, serás inamovible. Nada te moverá. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja, y todo lo que hace. Levanta la mano y di gloria a Dios. Eres como un árbol plantado. Todo lo que Job había obtenido fue porque Job era un árbol plantado. Job estaba ahí, alineado a Dios, deleitándose en la palabra. Era un hombre obediente, era un hombre de reino, era un hombre de siembra, era un hombre que reconocía que todo lo que él tenía y había logrado era gracias a Dios. Y eso, sumado a que Job era un hombre intachable, recto, de honra y apartado del mal. Diga conmigo: intachable, recto, de honra y apartado del mal. Todo eso lo encontramos en el capítulo 1 de Job. Yo te hago una pregunta esta noche: ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Tienes que tener las características de Job. Tú no puedes ser bendecido si cuando pasa la ofrenda te haces el suizo. Tú no puedes ser bendecido si cuando viene el tiempo de sembrar te agarra ese espíritu satánico sí, ese
Tú no puedes ser bendecido ni prosperado si no eres una persona de honra, apartado del mal. Apartado del mal. Por favor, métase en la cabeza. Por algo Dios me está recalcando ese mensaje. Si no lo predico el domingo, lo predico el próximo jueves. Vínculos satánicos que roban sueños. Apartado. ¿Sabes cómo te quiere Dios? Apartado de esas viejas pécoras con las que te andas juntando. Apartado de esos amigos bolos, chucos, marihuaneros, apestosos. Por Dios santo, ¿cuándo vamos a emprender? Es que son mis amigos. Esos son los amigos tuyos. El que anda con buitres termina comiendo carroña y le termina gustando. Dice la Biblia que Job era apartado del mal. Es mejor que digan: qué orgulloso este. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? No me junto con cualquiera. Es demasiado valioso mi tiempo. ¿Entiendes? Tengo demasiadas cosas que hacer. El tiempo es oro. Como para andarse juntando con alguien que en vez de sumarte te resta. Ahí andas con ese vago que te debe ya. Te pide prestado hoy, mañana, pasado, todos los días te pide prestado y todavía andas con él. Y ese es tu consejero matrimonial. Dice la Biblia que Job era apartado del mal. Entiende por una vez por todas que a Dios no le agrada que nosotros nos juntemos con chusma. Pero en medio de todas las grandes características que Job tenía, porque Job era un hombre con características increíbles, extraordinarias, bárbaras, pero hay una característica que es la llave de este mensaje, que no te la voy a dar ahora, y que precisamente esa característica es la que hace que Dios, porque Dios conoce todo de nosotros, Dios conoce tus intimidades, lo más profundo de tu alma, tus deseos, tus debilidades, todo lo conoce Dios. Entonces Dios, que conoce a Job y sabe hasta dónde va a llegar Job, y sabe cómo se va a comportar Job, y sabe todo de Job, el Señor lo tiene aquí y aquí en su alma. El Señor lo tiene, y por eso Dios dice: tócalo. ¿Qué conoce Dios de Job que hace que Dios permita que él permitir que el diablo lo toque? Eso es porque Dios conoce algo de Job. Usted no crea que Dios va a decir: tócalo, sin saber lo que nosotros somos. Y Dios lo conoce y lo guarda y no lo menciona, porque Dios no es como usted, lengua larga. Dios lo guarda y Dios le dice a Satanás: tócale todo lo que tiene. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Diga conmigo: ¿por qué? ¿Por qué Dios da el aval de que hagan pedazos a Job? Por algo. Dios no es un Dios que no tiene todo controlado. Él sabe cómo se va a comportar su hijo y de dónde su hijo se va a agarrar en medio de todo el proceso. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Pablo le dice a los corintios, a los de Corinto, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha tomado tentación, prueba, dificultad de cierto proceso, si no es humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis. Ustedes no están en el culto. Más de lo que podáis. ¿Podía Job soportar todo lo que iba a vivir? ¿Puedes tú soportar lo que estás viviendo? Entonces, ¿por qué es tan cobarde? Yo vine a hablarle de un código.
Yo vine a hablarle de un código, que es el código. Esto es todo el mensaje. Que estoy que me muero por dárselo, pero no puedo. Ese código es el que me permite a mí ser restituido. Y Dios lo sabe. Dios conoce a su hijo. Dios te conoce a ti. Dios sabe hasta dónde puede llegar. Y dice el Señor, y esta es una palabra para aquellos que la están pasando mal, que están en medio del desierto, que están en medio de, y por cierto, igualitos a Job, tuvieron y ahora no tienen. Tuvieron bonanza, pero ahora están en una situación precaria, difícil, avergonzante. Pero eres un Job. Pero eres una Job. Dice, más fiel es Dios. Qué lindo es Dios. Hay un himno viejísimo que dice, qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Y después como dice, Él vino y me amó con sus tiernas manos, Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Más fiel sigue siendo Dios contigo. Estás en el proceso, pero Dios te conoce. Y su amor ilimitado y su misericordia no te sueltan. Recuérdate que comenzamos hablando de Israel, un pueblo rebelde. Hoy en este momento estamos hablando de un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero a lo mejor tú sí la regaste. Pero aunque hayas metido la pata, Dios te ama. Y acuérdate de 3 llaves que te di. Humíllate, ayuna y ora, que Dios te tiene que volver a ver. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o ser procesados más de lo que podéis soportar. Ay, pastor, yo no aguanto. Y Dios dice, sí aguanta. Póngale más fuerte la llama. Allá está Satanás delante del trono del Señor. Otro poquito, Señor. Dale, dale. Yo sé que mi hijo aguanta. Sino que con la tentación, ahora, sino que con la prueba, sino que con el proceso. ¿Alguien está aquí ahora? Al mismo tiempo que esté siendo procesado, Dios te dará la salida. Y todos conocemos la historia de Job. Dice la Biblia que comenzaron a venir noticias, mensajeros, lo describe la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 14 al 19. Y vinieron mensajeros a Job y le dijeron: Job, tus mozos estaban arando con bueyes, con asnas. Y aconteció que vinieron los enemigos, los sebeos, y que los tomaron, los capturaron a tus criados y los mataron a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y no había terminado de hablar cuando vino otro diciendo: fuego descendió del cielo y quemó todas tus ovejas, todos tus criados, todas tus criadas, y los consumió a todos. Solamente escapé yo para traerte la noticia.
Y todavía estaba hablando cuando vino otro y le dijeron: los caldeos hicieron 3 escuadrones de la muerte, la Mara Salvatrucha, la Mara 18, los Mao Mao y los otros, y vinieron sobre tus camellos, los tomaron, los mataron, y mataron a todos los criados a filo de espada, y solamente quedé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos, tus hijos y tus hijas estaban de fiesta, y he aquí que vino un viento del lado del desierto y azotó la casa en la que ellos estaban, y aquella casa cayó y aplastó a todos tus hijos y murieron todos. Solo escapé yo para traerte la noticia. Y ese día, en un día, tú que estás llorando por el proceso que estás pasando, en un día, en un abrir y cerrar de ojos, Job perdió su ganado, sus criados, y peor aún, perdió sus hijos. Pregunto a los padres que estamos aquí: ¿cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer por nuestros hijos? Lo entregamos todo. Nosotros quisiéramos que cuando nuestros hijos están con una fiebre, esa fiebre se pase para nosotros. Yo quiero que por un momento usted comience a introducirse a aquella escena y comience como a ponerse en los zapatos de Job. ¿Qué sintió Job y qué pudo haber pasado por la mente de Job al decirle: tus hijos murieron aplastados? Lo perdiste todo. Bueno, lo material se hace, se deshace y se vuelve a hacer, pero los hijos. Dice la Biblia en el versículo 20: y entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rasuró y se rapó la cabeza, cayó en tierra. Y esto me impacta, porque la Biblia no dice que Job reclamó, la Biblia no dice que Job se quejó, la Biblia dice que Job Yo quisiera que usted entendiera esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos reclamado a Dios? A mí muchas veces he escuchado testimonios, hasta en los altares he escuchado testimonios que la gente viene a dar un testimonio porque estuvieron metidos en un gran problema y dice: y yo le reclamé a Dios. ¿Usted ha escuchado esa frase? Gente diciendo: y yo le reclamé a Dios en oración. Y yo digo: pobrecito este y este. Y Job adoró, y nosotros, porque debemos la cuota porque nos quieren embargar, porque estamos metidos en un problema X que no se compara a lo que Job estaba pasando, comenzamos a reclamar. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Qué te pasa? Como decía el salmista Pedrito Fernández: ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Voltea a tu vecino y dile: ¿qué te pasa? Como decía la hermana Yuri: ¿qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás reclamando? ¿Por qué tú estás con oraciones absurdas, ilusas, con falta de respeto, diciéndole a Dios: ¿y por qué, Señor? Si yo te sirvo, si usted es una lengua larga y Job era un hombre íntegro, ¿cómo se le ocurre ponerse en los zapatos de Job?
Ninguno de los que estamos aquí, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, no le llegamos ni a las uñas a Job. Y nos atrevemos a reclamarle a Dios por los problemas en los que nosotros mismos nos hemos metido, porque fuiste vos el cabezón que agarraste esa tarjeta de crédito y te endeudaste. Nadie te dijo que te fueras para Metrosur. Pero para reclamar somos un número uno. Señor, el Señor no me quiere, en la iglesia no me quieren, el Señor no me escucha. Porque Dios no me sana, porque Dios no me da la respuesta, ¿por qué, Señor, tuve que ser yo? ¿Por qué? Y yo te pregunto esta noche, ¿tienes por lo menos 2 de las cualidades que Job tenía? Por lo menos 2. Y si las tuvieras, ni aunque las tuviera las 4, tienes derecho a reclamar. Pero esto no fue todo. Quizás si la prueba de Job hubiera llegado hasta ahí, pues de alguna forma el hombre se hubiera recuperado. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1, que al otro día, ¿cuándo? No, hermanos, si es que cuando usted ya ha sentido que cuando le viene una, le vienen todas. Amén, amén. ¿Ha sentido eso usted? Pastor, y es que viene una tras otra. El cachudo detrás de usted. Al otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también a presentarse delante de Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás: ajá, Ricky. ¿Cómo le dijo? Ajá, Ricky, ¿de dónde venís? Y Satanás le respondió a Jehová: de rodear la tierra, de andar por ahí. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Imagínense cómo Dios se refería a Job. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal, y que aún retiene su integridad. ¿Sabía Dios lo que Job había vivido? Sí. ¿Sabía Dios que Job, en vez de renegar, había adorado? ¿Cómo se había sentido Dios de Job? Orgulloso. Y Dios saca el pecho y le dice a Satanás: ¿te diste cuenta que mi hijo ha retenido su integridad y no ha hablado ni una palabra fuera de lugar, sino que ha retenido su integridad? A pesar de que tú me incitaste a mí, desgraciado, para irte en contra de él y arruinarlo. Y dice la Biblia que Satanás, que ya tenía armado el tamal del otro ataque infame, le dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene daría por su vida. En otras palabras, si me permites meterle una enfermedad de esas que de verdad son enfermedades, ese tipo va a renegar en contra tuya. Extiende tu mano una vez más y permite tocar sus huesos. Permíteme tocar su carne y verás que te va a maldecir. Y Jehová, que conocía el código. ¿Qué conocía Jehová? Que no se lo voy a decir todavía. Y Jehová, que conocía el código que había dentro de Job, solo sonríe y se dibuja una sonrisa en el rostro del Señor. Y dice el Señor en su interior: iluso, bobo, tonto, yo que lo conozco todo, que soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo que conozco a mi hijo y sé que
aún mi hijo puede estar al borde de la muerte y me adorará y me alabará y me será fiel. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Lo único que no puedes tocar es su alma. Tócale su cuerpo, tócale su humanidad, pero el alma no se lo puedes tocar. Es decir, ya atentar contra su vida no puedes. Vuelvo a preguntar esta noche: ¿se compara con lo que tú estás viviendo? Y es aquí donde nosotros decimos: ¿por qué el Señor me mete a estas cosas? ¿Y por qué no se quedó callado el Señor? ¿Por qué el Señor me mete a estos procesos? Porque Dios conoce ese código dentro de ti. Y dice que salió Satanás, versículo 7 al 10, salió Satanás delante de Jehová e inmediatamente hirió a Job con llagas malignas desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. No hubo un tan solo pedacito de pellejo que Satanás no le tocara a Job. Tanto que Job tomaba pedazos de lajas de piedra y se rascaba, y se sentaba Job en cenizas. Y entonces apareció la sierva de Jehová. Siento el poder de Dios ahora. Y entonces, diga conmigo, y entonces apareció la esposa de Job en escena. Y dice la Biblia que la esposa, cuando ya lo vio ruin, cuando ya lo vio hecho pedazos, cuando ya lo vio una llaga podrida de pies a cabeza, dice la Biblia que la mujer le dijo: y todavía retienes tu integridad. Quiere decir que aunque Job era una llaga podrida, Job seguía adorando. No sé si usted me está entendiendo esto. Que aunque pase por dificultades, sigue adorando a Dios. Job era una llaga podrida. Tú tienes a tus hijos, tú tienes tu casa. Lo que estás pasando no es nada, hombre. Como para que estés diciendo: mejor quítame la vida, Señor. Tú no sabes nada, hombre. Y Job tiene que pasar por su tercera prueba dura, y es una prueba matrimonial a pesar de su salud. Porque Job tenía un matrimonio feliz. Claro, Job tenía bolas, tenía billetes. Aquella mujer andaba de viaje por Dubái, por Nueva York, Gucci, Prada, ¿me entiende? Era feliz. Cuando ya lo ve una llaga podrida, entonces la esposa, en vez de ser esa ayuda idónea para Job, la esposa se le va encima, en contra de Job. Y la esposa le dice: reclámale a Dios. Pero Job era un hombre íntegro, intachable, recto, apartado del mal. Job sabe que todo lo que un día tuvo se lo debió a Dios. Job sabe que si un día tuvo camellos, fue Dios el que se los dio. Job sabe que si un día tuvo salud, fue Dios la que se la dio. Me encantan las palabras de Job. Desnudo vine, desnudo me voy. Dios dio, Dios quitó. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Pero sabe, muchos hombres, cuando la esposa los regaña y los maltrata, ¿para dónde se van? No, para donde la mamá, Padre sane de corazón, resentido en el nombre de Jesús. Después del mensaje vamos a tener una administración.
Dice la Biblia que los únicos que le quedaron a Job fueron sus amigos. Porque, por si usted no lo sabía, Job era famoso, era de posición. Y cuando uno está en posición, ¿cuántos amigos tiene? Todos son tucheros. Usted se imagina la fiesta que hacía Job. Usted se imagina los carros que andaba Job. O sea, Job tenía amigos. Pero solo de todo ese montón de amigos que tenía, ¿cuántos le habían quedado? Pero ahora vienen los amigos, que por cierto eran diáconos, servidores, líderes de la iglesia. Se congregaban con él y servían a la par de él. Y vienen ahora sus amigos y comienzan a llorar con él, pero también a la vez que le apoyan, comienzan a acusarlo y a decirle: Job, ¿en qué pecaste? ¿Qué error cometiste, Job? Porque esto no es así por así. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Job? Para tener amigos así, mejor no tenerlos. Porque cuando uno pasa por problemas, uno no quiere que le estén a uno. Y contame vos. Decime la verdad. Yo soy tu amigo. Confía en mí, amiguis. ¿Qué fue? Vos metiste la pata. Decime, yo voy a orar por ti, te voy a cubrir. Mentira, ese lo va a contar todo. Te pregunto esta noche, ¿qué hacen tus amigos cuando te ven en desgracia? Se alejan, y 2 que 3 son metidos. El único amigo fiel que nunca te juzgará es Jesús. Pregúnteme, pastor. Pero pregúnteme de verdad, pastor. Dígame el código. ¿Cuál es el código? Me encanta esto, me encanta esto. Perdió Job sus posesiones, todas sus finanzas. Le cayó fuego del cielo, le cayó lepra en su piel, fue una llaga podrida de la cabeza a los pies, lo perdió todo, perdió el respeto de su mujer, perdió sus amigos, perdió su estatus, perdió sus hijos, perdió. ¿Cómo es posible que un hombre en una condición tan deplorable, que lo único que falta es literalmente morir, y morir en desgracia, después de haber sido un poderoso, después de haberlo tenido todo? ¿Cómo es posible que un hombre se mantenga íntegro? ¿Qué hace? ¿Cuál es el código que no solo hace que ese hombre se mantenga íntegro delante de Dios, sino que trae retribución a su vida? Que ese no fue el fin de Job. Yo vine a decirte que ese proceso por el que estás pasando no es tu fin. Dios te va a sacar adelante. Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Dios va a hacer que todo lo que has perdido se te sea retribuido. Gracias, pero yo no sé si hay 2, 3 locos esta noche que dicen: eso es mío. Porque hay un código, porque hay una característica que nunca se debe mover de aquí. Pasaremos por pestilencia, pasaremos por pruebas, pasaremos por dificultades, pasaremos por escasez, pasaremos por rachas malas, pasaremos por persecución, pasaremos por noches oscuras, pasaremos por pruebas, por desiertos, por el fuego, pasaremos por todo lo malo. Pero hay un código que nosotros tenemos que guardar. Y esa es tu garantía. Tú debes tener una garantía.
Yo vine a hablar con gente aquí que ha estado esperando que le aparezca la luz, porque la luz nunca aparece. Pero hay una garantía que tú tienes que tener. Dice el versículo 9 del capítulo 19 de Job: Job dice: el Señor me ha despojado de mi gloria. Job está destruido. Y Job dice: y me ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó el Señor por todos lados. Un día fue una persona feliz, reía, gozaba, jugaba con mis hijos, tenía salud, y ahora no tengo nada. Y estoy pereciendo. Y he pasado a ser como un árbol arrancado. Y el furor de Jehová se encendió en contra mía, como si me considerara uno de sus enemigos el Señor. Es como si el Señor no me amara. Pero ojo, la oración y las palabras de Job no son de queja. Es una descripción de lo que él está viviendo. Y vinieron los ejércitos en una sola matatada y se atrincheraron en contra de mí y acamparon a mi alrededor. Y permitió Dios que los que consideraba mis hermanos, mis amigos, se alejaran de mí. Y aún hasta mis conocidos, mis parientes, se olvidaron de mí. Mi familia se olvidó de mí. Todos se olvidaron de mí. Estoy solo. Nadie me dice: joven, ¿qué te puedo ayudar? Nadie. Estoy solo en este proceso. Y los moradores que un día estuvieron en mi casa, mis criadas, a gente a la que le quité el hambre, gente a la que yo le ayudé, hoy no están conmigo. Hoy yo hablo y digo: hay alguien que me puede ayudar, y nadie me responde. Nadie responde a mi súplica. Mi aliento vino a ser extraño a mi esposa misma. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto y doy algunos pasos, me señalan y dicen: ahí va la pudrición caminando. Ahí va el que un día tuvo y ahora es miserable. Ahí va el que ha perdido todo. Ahí va el que está recibiendo castigo de parte de Dios, porque así decían sus amigos. Ahí va el que las está pagando todas. Algo hizo Job, porque todos mis amigos íntimos me han aborrecido y los que yo amaba se olvidaron de mí. Mi piel, mi carne se pegaron a mis huesos. Usted se imagina la condición de Job. Y prácticamente Job se describe y dice: casi que yo soy solo puro diente ya. Hueso, piel y dientes. Y en medio de esas palabras tan duras de Job, mientras yo leía eso, encuentro un código en medio de todo eso. Es como encontrar un diamante en medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan viva, tan eficaz,
tan hermosa, tan edificante, tan poderosa, que viene justo en el momento para levantarme y para darme lo que yo estaba esperando, para ser fuerte en el proceso. Hay gente aquí que ha dicho a solas: yo no soporto este proceso, ha sido avergonzado, ha sido avergonzada, está pasando por la dificultad. Y vengo como una fuente de agua viva a traerte algo que viene justo en el momento en el que lo estás necesitando. Y esa perla preciosa, ese código hermoso, esa característica inmutable, viene de la boca de un hombre que nunca renegó. Porque en medio de todo eso, ¿era válido de que Job dijera: llévame, Señor? Sí. ¿Era válido de que Job dijera: ya no aguanto, Señor, esta situación, quítame la vida? Sí. ¿Era válido de que Job dejara de adorar en medio de aquella situación? Humanamente sí. Pero ¿qué hace Job? Me impacta y me da la lección de mi vida. Job, versículo 25. Job dice: pero yo sé, pero yo sé, soy una llaga podrida, sí, la estoy pasando mal, sí, perdí mis hijos, sí, perdí mi casa, sí, perdí la mujer, sí, perdí mis amigos, sí, estoy solo, sí, pero yo sé que humanamente puedo estar solo, pero hay alguien que sí sigue estando conmigo. Hay alguien que sí me conoce. Alguien tiene que decir amén a esto. Yo no sé si hay 2, 3 que se pueden poner de pie y decir: esa es la clave de la que yo me agarro, ese es el código que me va a traer la retribución. Yo no sé si hay alguien esta noche que se emociona, porque yo estoy emocionado. A mí esta palabra me emociona, a mí esta palabra me levanta. Porque Job dice: yo sé. Yo quiero que hoy toda la iglesia diga: yo sé. Dígalo fuerte. Dígalo, que lo escuchen todos. Que lo escuche el infierno. One more time. Que mi Cristo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios no se ha olvidado de mí. Y que al final, cuando Job dice: yo sé que mi Cristo vive, Job dice: mi final no va a ser la tumba, mi final no va a ser la muerte, mi final no va a ser la burla de los demás, porque yo sé que al final el Señor me va a levantar. ¡Oh! Pero Job, que conoce la ley, que conoce la palabra, se refiere a que ya él está cansado del proceso. Y Job sabe que en cualquier momento se va a presentar delante del Señor. Pero Dios lo está. Precisamente esto es muy comparado con Abraham y Isaac. Isaac está amarrado. Abraham tiene un cuchillo en su mano. Y Abraham dice: Dios me lo pidió, yo lo voy a hacer. Dios manda al ángel a detener a Abraham y a decirle: detente, Abraham, no lo hagas, yo sé. Ya me has demostrado que sí eres capaz de hacerlo.
En ese momento, cuando Job hace esa oración, esas palabras que Job dice lo cambian todo. Hay palabras que significarán el final de tu proceso. La Biblia dice que nuestras palabras tienen. Yo no sé cuáles son las palabras que tú has estado diciendo en los procesos. Yo no sé si en vez de quejarte te has gozado. Yo no sé si en vez de andar de mal genio has andado gozoso. Pero pareciera que Job dice: yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé. Y dice el versículo 26: y después de esta desdicha que yo estoy pasando en la carne, yo voy a ver a Dios. Permítame decirle que esta vida es pasajera y esta vida nosotros somos peregrinos y extranjeros. Lo que Job demuestra es que él tiene su mirada en la eternidad. ¿Sabes dónde está tu mirada? Que el Señor me devuelva la empresa, que el Señor me devuelva el negocio, que el Señor me devuelva. Hay un montón de mujeres y hombres muriéndose por una pareja sentimental, hechos pedazos por un bueno para nada, por una buena para nada. ¿Hasta dónde hemos llegado los seres humanos? De bobos. Es que yo sin él me muero, pastor. Es que yo sin ella me muero. Señor bendito y Virgen santísima, Job agradece a Dios por los años que Dios le dio. Job no se queja. Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que en un abrir y cerrar de ojos yo voy a estar delante del trono de Jehová, y estoy a punto de probar el mejor café de altura. Y dice: y mis ojos, al cual yo voy a ver por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. Yo sé. Ponme el primer versículo. Esto me gustaría que lo subrayara. Póngale paréntesis en la parte de arriba, póngale un título. Póngale fe. ¿Cómo le va a poner? ¿Cómo se llama el código? Mantenga en medio de cualquier circunstancia, manténgala. Porque cuando Job dice: yo sé, eso levanta y agrada tanto a Dios, porque dice la Biblia que sin fe es imposible. Cuando Job rompe paradigmas, Job es un tipazo increíble. Mi respeto me le cuadro a Job, porque Job dice: yo sé. Job dice: yo tengo la seguridad, yo sigo creyendo en él. Pero no te levantó, pero no te ha dado el milagro, pero todavía no has visto la luz. No me importa. La Biblia dice que ni el pelo de mi cabello cae al piso si no es su voluntad. Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabe hasta dónde va a llegar. Él sabe, él tiene control. Yo no me voy a quejar. Yo sé que mi Cristo vive. Yo voy a alabar a Dios. Yo voy a levantar mis manos. Yo no voy a seguir llorando por esta situación. Yo no voy a perder mi fe. Yo sé. Job nunca perdió su fe. ¿Me está entendiendo? Cierre los ojos, levante sus manos.